Para defendernos tenemos millones de argumentos, pero el capitalismo es indefendible, el imperialismo es indefendible. El socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer los hombres, es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se pueda llevar a cabo. Firmado Fidel Castro. Y en muchos países de América Latina, por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Si nosotros hubiéramos sido de barro, si nosotros hubiésemos sido elaborados con clara de huevo, si nosotros hubiésemos sido blandos, ¿qué quedaría de este país? ¿Qué quedaría de esta revolución? Firmado Fidel Castro. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Nosotros, que venimos de atrás, que fuimos conquistados, que fuimos explotados, que fuimos esclavizados a lo largo de la historia, ¿qué ideas maravillosas podemos defender hoy? ¿Qué ideas tan justas pueden ser nuestras ideas? Y podemos pensar en términos latinoamericanos y hasta en términos mundiales. ¿Qué lejos han llegado los esclavos? Firmado Fidel Castro. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. A 119 años de la independencia, 88 del nacimiento de Fidel y 55 del derrocamiento de Batista. Cuba, Castro, revolución. Segunda parte. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 1994. De los muchos saldos positivos que exhibe con orgullo la Revolución Cubana, educación y salud
encabezan el histórico listado de Fidel cuando le preguntan por los sueños que se transformaron en realidad. Dos aspectos en los que Cuba supera los indicadores de la mayoría de los países del continente de la mano de una decisión política que casi siempre pasó por encima de los recursos materiales. No hay un solo niño sin escuela, sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde las primeras semanas de su concepción. Somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo. Por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todos aquellos que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. A pesar de las calamidades que estamos soportando. Somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita. Somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte per cápita del mundo. La revolución tenía 5 meses de vida cuando con el primer decreto comenzó la reforma agraria que se profundizó un año después. Hasta ese momento, cerca del 80% de las mejores tierras cubanas estaban en poder del capital extranjero. Nacieron las granjas populares y se organizó con sentido nacional la producción de arroz, cítrico, ganado, café, viandas y tabaco. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Un año después de la reforma agraria, en la que algunas propiedades rurales estadounidenses fueron nacionalizadas, el gobierno cubano ordenó a las refinerías petroleras, 2 de las cuales eran norteamericanas, que refinan el crudo soviético. Y en un principio lo iban a hacer, pero el Departamento del Tesoro estadounidense las alentó a desistir, por lo que finalmente se rehusaron a hacerlo. Ellas no refinarían el crudo soviético. Entonces el gobierno cubano nacionalizó esas refinerías. Estados Unidos respondió a eso cortando las compras de azúcar cubano, y Cuba respondió a eso nacionalizando todas las propiedades estadounidenses en Cuba. En octubre de 1960, Estados Unidos impuso el embargo contra Cuba, así que una cosa dio lugar a la otra. Wayne Smith, ex diplomático de Estados Unidos en La Habana. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, En su afán de controlarlo todo, la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece. Antonio Núñez Jiménez, capitán guerrillero. Pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. Para Fidel, no hay otra experiencia política mundial que haya introducido tantos cambios en la búsqueda de un sistema que aporte soluciones reales y no formales a todas las necesidades del hombre.
Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución? Sino el más profundo y extraordinario cambio político y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y visualice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie, pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo, todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos, y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonial. Pero nosotros vemos que se fragmentan en 1000 pedazos las sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar, y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla, y sin esclavos ni siervos. Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófonos se reunían todos a hacer una elección. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban. Hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa. Compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones que renuncien a ese sistema. 1986. Después de 16 horas de entrevista, el periodista italiano Gianni Minà
publicó un libro que dio la vuelta al mundo con Fidel hablando del Che como nunca lo había hecho hasta ese momento. Después llegaron otros 2 trabajos analizando en detalle el balance histórico de la Revolución Cubana. La historia verdaderamente dirá cuánto cuánto fue positivo lo que hizo Fidel, cuánto fueron sus errores. Cierto mundo moderno tendrá que reflexionar sobre el hecho que este país, una isla de Caribe, porque hay que confrontar la pobreza de Cuba con la miseria del Caribe para entender que algo pasó en esta, que era la más grande isla del Caribe. Los estudiosos tendrán que tener en cuenta, por ejemplo, que Cuba tuvo que soportar el terrorismo antes del 11 de septiembre. 3.500 muertos y 10.000 heridos por los atentados organizados por los grupos anticastristas de Miami, de los varios Luis Posada Garriles, Orlando Bosch, y cumplido en el isla. Y habló nunca de esto, era normal que se organizara todo esto. Murieron más personas que en las 2 Torres Gemelas, y Cuba soportó su 11 de septiembre antes de los Estados Unidos, pero no reaccionó como los Estados Unidos, no declaró guerra a todo el mundo. Y el mundo tendrá que tener en cuenta todo esto. Ningún país de los últimos 100 años tuvo que probar sobre su piel lo que probó Cuba. Pobreza, drogas, juego y prostitución. 4 enemigos de la Revolución Cubana. La revolución liquidó el pordioserismo. La revolución liquidó el juego. La revolución liquidó las drogas. La revolución liquidó la prostitución, sí. Puede haber algunos casos, desgraciadamente, algunas tendencias, con motivo de las dificultades económicas y la apertura del país a grandes contactos con el exterior, originan. Y puede haber algunas jineteras, no lo negamos. De vez en cuando por la Quinta Avenida aparece alguna que otra, pero no hay que correr el riesgo de confundir personas decentes con jineteras. Se dan esos casos, pero se lucha contra eso. No se tolera la prostitución, no se legaliza la prostitución. Puede haber algunos niños que, enviados por sus padres, se acerquen a un turista a pedirle un chicle o a pedirle algo. Esos fenómenos los tenemos en la situación especial que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido. Pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. A pesar de nuestra gran pobreza actual, los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas,
no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. En la previa de la llegada de Bush a Mar del Plata, las organizaciones políticas y sociales del continente discutían el formato de la contracumbre. El gobierno de Kirchner tenía apenas 2 años y muchos dudaban del rol que jugaría Argentina ante el ALCA. Fidel fue clave en la organización de esa histórica posición continental que tuvo a Néstor y a Chávez como los grandes protagonistas. Acá había un debate, sobre todo cuando la CTA estaba unificada. Luis Delía en Sintonía Fina, Radio Nacional. Bueno, se venía el 4 de noviembre, había que hacer la cumbre de presidentes y había buena parte del campo del pueblo que decían que había que hacer la contracumbre de los pueblos contra Bush y contra Kirchner. Y la verdad era un disparate, eso era un Kirchner que había enfrentado a los poderes establecidos, que había cerrado fila con Latinoamérica. Entonces, allá por el 16 de octubre, más o menos, me mandan a La Habana. Yo no entendía nada, ¿no? ¿Quién te manda a La Habana? Néstor. ¿Pero cómo te dijo? ¿Tenés que ir a La Habana? Sí, en realidad, como hacía las cosas él las cosas grandes te las decía por interpósita persona. Me llamó alguien y me dijo, tenés una misión que tenés que hacer, tenés que irte a La Habana, tenés que sentarte, ahí te van a indicar qué es lo que tenés que hacer, y tenemos que armar la contracumbre de los pueblos, te hemos elegido a vos, y la verdad estaba Miguel Bonazo también, en ese momento que estaba parado políticamente de otra manera. Yo dije, muchachos, yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires, pero vivo en La Ferrere, ¿no? Para ir a Córdoba tengo que esperar a cobrar, digo, cosas, viste, yo contesté como Sancho Panza, no como el Quijote, viste. Entonces me dijeron, no, está todo bien. Mañana anda a la embajada cubana, te van a dar el pasaporte, la visa, el pasaje, lo que necesitas. Y bueno, me fui y allá no terminé de caer de sorpresa en sorpresa, qué sé yo. El primer día de laburo me dice, bueno, vos vas a armar toda la contracumbre. Me lo fueron diciendo de a poco. ¿Y quién era mi contraparte? Silvio Rodríguez, wow, diputado del Poder Popular y viste, como yo soy un negro medio atrevido, él había preparado cosas, y yo decía, esto va, esto no va. Allá Silvio Rodríguez diciendo... La parte musical no se la cuestionó. ¿Qué le bochaste? No, es lo único. ¿Qué le bochaste? No, ¿te acordás algo? Sí, había unos bocetos de publicidad que eran demasiado caribeños y demasiado caribeños americanos, ¿viste? Sí. Y quisimos hacer, el Stop Bush apareció, eso tratamos de acriollarlo un poco, discutimos toda la logística, toda la organización del acto, bueno, maravilloso. Eso fue todo el día. A las 11 de la noche llega un oficial del ejército cubano, jefe de la custodia de Fidel, y me dice, bueno, el comandante quiere hablar con usted. Entonces me fui y bueno, el contacto con Fidel, viste, yo un muchacho de La Matanza que me agarra Fidel y me mató de entrada, porque me puso la mano en el hombro y me dice, y Delía, dice, ¿cómo anda el tambo? Me pregunta por mi barrio. No, y trabajamos con Fidel. ¿Pero qué, vos tenías la tarjeta SUBE ya y Fidel sabía todo lo que vos hacías? No. Armamos durante toda la noche, todo era mucho lo que había que armar, y teníamos solo 14 días para ejecutarlo. De todos modos, era una... Te interrumpo para esto, porque vos ahora que vas contando uno empieza a entender, o entendió en el momento, pero con posterioridad a la cumbre. Porque en ese momento todos estos contactos, no oficiales, pero sí de gobierno a gobierno, no eran públicos.
No podían ser Yo me fui públicos. desayunando de a poco, claro. Entonces uno no me entendía di cuenta muy bien. que era un porque decía, acuerdo. ¿cómo es esto? ¿Yo dónde tengo que pararme? ¿En la cumbre, en la contracumbre? ¿Dónde es que Claro. fueron unas horas, digamos, de zozobra? No, me fui dando cuenta que era un acuerdo de Fidel, de Chávez y de Kirchner. Claro. Que me habían elegido a mí para ser de general tropero, digamos, ¿no? Para organizar la cosa en el territorio. Y la verdad fue maravilloso porque fueron días de laburo muy intenso. Fidel labura de noche, cosa que a mí me costaba. Yo me moría, a las 6 de la mañana me moría de sueño. Y bueno, hablamos con Maradona una de esas noches, a las 2 de la mañana. Diego, la verdad, se prestó para hacer toda la movida. Y el tercer día, cuando ya habíamos terminado de discutir todos los pormenores hasta el último detalle, yo me había ido a dormir a las 11 de la noche y vuelve este oficial del ejército cubano, me toca el cuarto y me dice: el comandante quiere verle. Digo, bueno, nos fuimos y me tomó lección hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo te tomó lección? A ver, la organización es esta, la logística es esta. Te preguntó todos los detalles. Todo. Y tuve que, como un pibe en la secundaria, contestarle exactamente todo lo que habíamos armado. Y la verdad fue maravilloso, ¿no? ¿Y vos sabías en aquel momento, o se charlaba, o estaba pensado, o alguien lo pensó como algo hipotético, aquello que luego contó Chávez en el día del... contó públicamente el tema Vos de hablá. Sí, me lo contó Néstor después eso, pero fue maravilloso, porque la verdad ellos hicieron un excelente laburo de superestructura y nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de unificación de la base popular en momentos que había mucha fragmentación, pero realmente cuando empezó el acto había, no sé, 80.000 personas y 20.000 afuera o 30.000 afuera. Fue impresionante. Y recuerdo algo lindo, vamos a compartir algo de color. Yo le había dicho a Silvio Rodríguez que una de las canciones que más me gustaba de él, porque es una canción que honra la militancia, es esa que dice: debes amar la hora que nunca brilla, la arcilla que está en tus manos, debes amarla hasta la locura. Me parece un canto a la militancia. Entonces cuando empieza el acto, estaba todo hermoso, que se venía abajo, Silvio cantó la primera canción, porque empezó con música el tema, y me dice: esto es para vos, me dice. y cantó esa canción que es preciosa, ¿no? Fidel Castro y el Che Guevara. Raúl fue el nexo entre el Che y Fidel. Se conocieron en México en 1954. Guevara había terminado su segundo viaje por América Latina en la Guatemala de Jacobo Arbenz. El golpe de estado de la CIA lo llevó a México y allí tomó contacto con lo que había sucedido en Moncada el 26 de julio de 1953 y fundamentalmente con el proyecto renovado de una revolución armada en la isla. Cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice: yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad, que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. No tuvo bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él, que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de
difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe y yo siempre le digo, no te preocupes, ese compromiso se cumple. Y Fidel cumplió con su promesa. A mediados de la década del 60, el Che soñaba con parir otras revoluciones. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Llegó la hora de separarnos, escribió el Che Guevara. Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer
nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Para Fidel el Che es pensamiento y acción revolucionaria, un modelo, un ejemplo ideal. Pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio. Y de ese patrimonio, nosotros que lo conocimos tan de cerca, podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Che se ha convertido en un modelo de hombre, no solo para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina. Che llevó a su más alta expresión el estoicismo revolucionario, el espíritu de sacrificio revolucionario, la combatividad del revolucionario, el espíritu de trabajo del revolucionario. Y Che llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, más revolucionaria. Ningún hombre como él en estos tiempos ha llevado a su nivel más alto el espíritu internacionalista proletario. Y cuando se hable de internacionalista proletario, y cuando se busque un ejemplo de internacionalista proletario, ese ejemplo, por encima de cualquier otro ejemplo, es el ejemplo del Che. En 1997, los restos del Che llegaron a Cuba.
30 años después de su muerte, los recibió en La Habana su viejo compañero. Ahora no está en la higuera, pero está en todas partes. Donde quiera que haya una causa justa que defender, Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste, para llevar a cabo esta enorme proeza, para derrotar los planes imperialistas contra Cuba, para resistir el bloqueo, para alcanzar la victoria. Contamos contigo. Como ves, esta tierra que es tu tierra, este pueblo que es tu pueblo, esta revolución que es tu revolución, siguen enarbolando con honor y orgullo las banderas del socialismo. Bienvenidos, compañeros heroicos del destacamento de refuerzo. Las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarlas jamás. Para el escritor chileno Volodya Teitelboim, en el proyecto revolucionario de Castro fue clave el rol de José Martí. Fidel Castro es un hombre sencillo, digamos, y complejo también, porque mezcla su vida práctica también al coraje histórico. Fue un estudiante que junto con otros, ya a fines de la primera mitad del siglo XX, insurgió contra la dictadura. La dictadura real, la dictadura de un general de ejército, que fue originalmente un sargento cuando dio el primer golpe en Cuba y después siguió dándolo y ascendiéndose. Este joven estudiante decidió cortar con los golpes de Estado militar y siguió por el principio que había establecido su maestro de ideas, de sueño, que es Martí. Allí él supo que estaba destinado a la libertad y lo hizo. Yo creo que no hay un hombre en América Latina, no sé si en otro continente, que haya realizado una obra por sí mismo tan completa. Primero, concebir la lucha por la libertad siendo estudiante, lanzarse al asalto del cuartel Moncada, que es una aventura loca como pretender, no sé, conquistar el cielo, una cosa, o destruir de un golpe la dictadura. Allí mueren muchos compañeros y él mismo es apresado en la isla de Pinos. Y allí en el juicio que le siguen dice: la historia me absolverá. Y el mentor, el inspirador de este hecho se llama José Martí. 2003. 26 de mayo
la última visita de Fidel a Buenos Aires dejó un detallado diagnóstico del planeta futuro. Lo hizo en aquel histórico discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Habló de todo: calentamiento global, la amenaza de la vida humana, multiplicación de enfermedades, nuevo rol de las corporaciones periodísticas, internet, todo. Los cambios de clima, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, el envenenamiento de la atmósfera, de los ríos, de los mares, que amenazan la vida de todo el planeta, y en eso todos los pueblos del mundo tienen una causa común con los latinoamericanos, con los norteamericanos y con los europeos. Las catástrofes avanzan de una en una, y hoy hay enfermedades que no existían hace 30 años o 25. El SIDA no existía hace 25 años. Y los que poseen los mejores laboratorios lo han dedicado a la terapéutica, no a la prevención, no a la vacuna, porque un tratamiento se conoce muy bien que se vende a $10,000 por año y cada año tiene que repetirlo. Sencillamente produce mucho más la medicina terapéutica que la medicina preventiva. Y apareció ahora el virus de Hong Kong cuando nadie lo esperaba, o la fiebre del Nilo que vino del noreste de Estados Unidos, evidentemente trasladada de algún lugar, de otro lugar del mundo, o el dengue famoso tan mencionado, que tiene 4 formas diferentes de virus, y la combinación de unos y otros da lugar a complicadas enfermedades como el dengue hemorrágico. Se lo digo en nombre de un país que ha visto en carne propia el empleo de virus y bacterias para atacar nuestra población y para atacar, iba a decir primero, nuestra agricultura e incluso nuestra población. Se los aseguro y no exagero. No tendría yo vergüenza para decirle a ustedes una sola mentira. Nosotros sabemos algunas cosas y de casi todas tenemos pruebas cuando hablamos de algunos de estos problemas. Pero les decía que hoy hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de difusión masiva, sean cuales sean. Porque hoy, teniendo direcciones y teniendo ese equipo de internet en el mundo, todos los que tienen un sueño, una aspiración, una causa que les quita la tranquilidad, y pensando fundamentalmente no en ellos, sino en sus hijos, harán causa común, sean de países desarrollados o sean de países subdesarrollados o ricos, porque en realidad son nuevos problemas. Hay que meditar en la enorme suma de nuevos problemas que han ido apareciendo en el mundo, aparte de amenazas de guerra y del empleo de esas armas brutales y bárbaras en una etapa de la historia donde el hombre no ha demostrado todavía su capacidad de sobrevivir y que puede ser destruido 10 veces por una sola potencia
a base de su monopolio tecnológico y de armas que serían suficientes para aplastar a todos los demás estados del mundo. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, 4ª temporada. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. Cuba, Castro, Revolución. Segunda parte. Para Fidel, los sistemas políticos no se pueden exportar. Responden a la idiosincrasia de los pueblos y a una decisión soberana. El derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente en el mundo. Es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años, pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo. El mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! Revoluciones y contrarrevoluciones, defensa y violaciones de los derechos humanos. De revoluciones sabemos bastante y se han escrito muchos libros. Y de contrarrevoluciones más todavía. Porque bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla. Las revoluciones suelen ser generosas. Las contrarrevoluciones son indefectiblemente despiadadas. Sino que lo digan los comuneros de París. En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepción.
No existe en la historia de la revolución un solo caso de torturado, así con esas palabras, un solo caso de asesinato político, un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los llamados escuadrones de la muerte que proliferan como hongos en muchos países de este hemisferio. Pero ha habido de todo en nuestro hemisferio. ¿Y por qué no se menciona Estados Unidos? Donde hombres como Luther King, por ejemplo, fueron brutalmente asesinados por defender los derechos civiles. Otros muchos. Un país donde se aplica la pena de muerte a negros y a hispanos. En nuestro país no se conocen esos fenómenos que vemos en otros, de niños asesinados en las calles. Su devoción por la palabra, su poder de seducción. Va a buscar los problemas donde estén. Los ímpetus de la inspiración son propios de su estilo. Los libros reflejan muy bien la amplitud de sus gustos. Dejó de fumar para tener la autoridad moral para combatir el tabaquismo. Le gusta preparar las recetas de cocina con una especie de fervor científico. El mayor estímulo de su vida es la emoción al riesgo. La tribuna de improvisador parece ser su medio ecológico perfecto. Empieza siempre con voz casi inaudible, con un rumbo incierto, pero aprovecha cualquier destello para ir ganando terreno, palmo a palmo, hasta que da una especie de gran zarpazo y se apodera de la audiencia. Es la inspiración, el estado de gracia irresistible y deslumbrante que solo niegan quienes no han tenido la gloria de vivirlo. El cierre se lo dejamos a Gabriel García Márquez, de El Fidel Castro que yo conozco. Funes en 750. Guión y relatos Gustavo Campana. Grabaciones Juan Derbencis. Edición y postproducción Gustavo Eymon. Locución Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. 4ª temporada.